A la Gran Aldea. Hoy es miércoles 10 de junio y a continuación las informaciones más destacadas en www.lagranaldea.com. Del exministro Humberto Calderón Berti, Historia del petróleo en Venezuela, disponible en nuestro canal de YouTube. Y cuenta en ese podcast, en este segundo capítulo, el exministro Humberto Calderón Berti, que fue determinante para el despunte de nuestra industria, la nacionalización del petróleo en México y la ley de hidrocarburos. Pero para conocer más sobre esta historia del petróleo venezolano, los invitamos a que escuchen el podcast del exministro Humberto Calderón Berti en la cuenta de YouTube de La Gran Aldea. Y de inmediato, cuando son ya las 8:03 de la mañana, vamos a compartir esta conversación con quien fuera congresista del extinto política de carrera, y pues ha estado siguiendo muy de cerca a través de su cuenta en Twitter y de sus artículos de opinión lo que está ocurriendo en este momento en Venezuela. Se trata de Paulina Gamos, quien ejerció pues la labor parlamentaria durante la democracia en Venezuela y ha sido testigo, por supuesto, de ese auge y caída de nuestra democracia. Bienvenida, Paulina, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Adriana? Muy buenos días. Está bien, tenemos buenas señales. ¿Qué cosa? ¿Tienen buena imagen? Tú sabes lo que pasa, que mi teléfono tiene el sonido un poco malo, pero bueno, pero yo oigo perfecto. ¿Cómo estás? Pero se escucha perfecto, muy bien. Muchísimas gracias por atendernos la mañana de hoy. Sí, me hicieron madrugar. Mira que yo estoy en cuarentena fuera del país, lamentablemente, y entonces he cambiado mis hábitos de sueño. Entonces, casi para mí estoy medio dormida, pero bueno, no importa. Un horario diferente. Estar con ustedes. Muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, quiero una lectura sobre este panorama político que tenemos apenas esta semana, una designación o una omisión legislativa designada por el Tribunal Supremo de Justicia, operaciones militares que fracasan, algunas rencillas políticas. ¿Cómo ve usted en este momento, quien ha sido testigo justamente de la conformación de la democracia, quien estuvo en el Congreso, cómo ve lo que está ocurriendo en Venezuela en este momento? Lo que está ocurriendo, es decir, yo lo veo, es decir, lo veo, no sé, me asombro, me horroriza. Nunca en la vida, es decir, no puede haber, no hay ningún punto de comparación entre lo que está ocurriendo hoy y lo que ha ocurrido en el pasado, inclusive en las peores épocas de Venezuela en el siglo XIX. Entonces, ni siquiera la guerra civil. Bueno, la guerra civil ocurrió, fueron muertes, es decir, no hay puntos de comparación en cuanto al tema humano, pero sí en cuanto a lo que está ocurriendo en el tema político. Y por supuesto el tema político también toca a lo humano, a lo social, a lo económico. Pero nunca en nuestra historia, jamás, nunca hubo gobernantes que tuviesen como propósito destruir al país, que entregaran el país de un todo a un extranjero, a un país extranjero, como es el caso de Cuba, que tuvieran sus relaciones con países terroristas, como es el caso de Irán. Es decir, que Venezuela se convirtiera en una especie de pieza o de peón en un tablero de ajedrez mundial, porque ya ni siquiera hay gente que dice, bueno, los venezolanos no hacen nada. ¿Cómo es que los venezolanos no se levantan? ¿Cómo es que los venezolanos no protestan? Bueno, pero ¿en qué momento? Es decir, ¿cómo ante la situación que estamos viviendo, una dictadura militar represiva? Tú hablas de la última semana, en las últimas 2 semanas, casi desde que empezó el COVID-19, ha habido la represión, ha aumentado el número de presos, toda la gente que colabora, o sea, los colaboradores más cercanos de Juan Guaidó los han puesto presos, allanan sus casas, ponen presos a los periodistas. Sí, eso nunca antes lo había vivido el país, aparte de eso, unido a la pandemia, unido a la miseria, al hambre, unido a que el país que es antiimperialista y la moneda de curso legal es el dólar. Sí, bueno, ese panorama nunca en la vida yo lo pude ni siquiera en mis peores pesadillas imaginar. Usted habla de una dictadura militar, pero no es la primera dictadura militar que enfrenta a Venezuela. Y en este caso, Nicolás Maduro es un civil acompañado por una cúpula militar. ¿Cómo se puede enfrentar desde la oposición, y una oposición que buena parte está en el exilio, a ese tipo de gobierno, a ese tipo de esquema? Que es una dictadura militar también atípica. Es decir, tú misma lo has dicho, o sea, una dictadura, si gobiernan los militares. Maduro mismo es un peón de los militares, y el día que la cúpula militar le diga a Maduro que se vaya, se va. O sea, tampoco es así que él no gobierna a los militares lo gobiernan a él. Es así, pues en ese sentido una dictadura militar. Y es atípica porque es una dictadura delictiva. Es decir, nosotros todas las dictaduras son delictivas, pero delictivas en el sentido más amplio de la palabra. Es decir, han sido acusados de narcotraficantes, están siendo solicitados por los Estados Unidos inclusive con recompensas por sus cabezas, recompensas de millones de dólares, porque han sido acusados de ser narcotraficantes.
decir, eso nunca lo habíamos vivido. Es decir, aquí tuvimos la dictadura, bueno, yo viví la dictadura de Pérez Jiménez, no viví las anteriores, bueno, no soy tan vieja así, pero la de Pérez Jiménez la viví. Y bueno, mira, sí, que era un dictador y nosotros, yo en ese momento estudiaba Derecho en la Universidad Central, por supuesto que detestaba la dictadura, no me gustaba, pero él fue un dictador que construyó. Es decir, él quiso dejar, casi todos los dictadores quieren dejar como una imagen, quieren pasar a la historia como seres que construyen, que dejan imagen, y que Pérez Jiménez construyó cosas. Es decir, fue un dictador, pero hizo cosas, es decir, dejó cosas que usted dice, bueno, esto lo hizo Pérez Jiménez y tal. No pensó nunca en destruir al país. En estos días, por cierto, acabo de leer un artículo, no sé, no recuerdo dónde, creo que fue un artículo de Edith Ramírez, donde habla de cuáles fueron grandes ministros en gobiernos dictatoriales. En el gobierno de Juan Vicente Gómez, él se ocupó, él que era un hombre, bueno, tildado de ignorante, de analfabeta y todas esas cosas, se ocupó de buscar a gente de talento, de gente de mucho nivel para que fueran sus ministros en distintas áreas. Incluso Pérez Jiménez buscó gente de cierto nivel para ciertos ministerios, es decir, que no tenían que ver con la represión, pero era gente que hacía cosas, inclusive en minas, en obras públicas y tal. Esta gente han buscado simplemente sus adeptos, su gente, que lo que ha hecho es destruyeron PDVSA, destruyeron el metro de Caracas, destruyeron la CanTV, destruyeron todo el servicio eléctrico del país. Sí, ha sido como que hubiera pasado la langosta y hubiera hecho una epidemia de langosta que hubiera acabado con todo. Coatila, el rey de los unos, hubiera acabado con todo. Pero ¿por qué si Maduro es un peón militar, ha podido sortear bien todos los obstáculos que se le han puesto en el camino y todas las crisis? ¿No se ha subestimado a Maduro como líder de esa coalición gobernante? Bueno, mira, yo no creo ya eso que la gente diga que Maduro es bruto, que lo ponen así, que lo ponen como que si es un burro, no, yo no creo eso. Yo no creo que él sea bruto. Incluso, cuando Maduro fue presidente del Congreso, ya de la Asamblea, sí era la Asamblea, no era el Congreso. Cuando fue presidente de la Asamblea, había una cosa que se llamaba el Grupo Boston, creo que todavía existe, ¿no? Y el grupo de Boston formaban parte chavistas y personas y diputados, pues, o dirigentes de la oposición. Y recuerdo, no voy a mencionar quién, pero alguien muy importante, un líder muy importante de la oposición, siempre decía que Maduro era un hombre con el que se podía dialogar, que era un hombre bastante asequible, que era un hombre de diálogo. Bueno, o sea, ese es un Maduro, otro Maduro. El caso por ejemplo, yo te voy a decir mi caso personal. Yo fui por muchos años amiga y además colega, primero en el Consejo Municipal de Caracas y luego en el Congreso de Aristóbulo Istúriz. Y éramos amigos, de verdad, éramos colaboradores. Aristóbulo fue mi mejor colaborador cuando yo fui presidenta de la Comisión de Política Interior de Diputados. Pero ese era un Aristóbulo, pero este es otro. Sí, la gente cambia, pero o eran así y tenían otra cara, o volvieron otra cosa. Pero de verdad que no son los mismos. Si yo te digo, pues, y Maduro, bueno, yo nunca lo conocí, yo todavía estaba en el Congreso cuando él era diputado, pero nunca tuve con él ninguna relación y no sé, nunca en mi vida crucé una palabra con él y no sé si él es, pero de que él no es bruto, es decir, no estoy absolutamente segura que no lo es. Ahora, se abre en este momento el debate entre algunos analistas sobre si utilizar el camino electoral que va a proponer el gobierno, muy de plano, en diciembre, para renovar la Asamblea Nacional, de utilizar eso como alguna estrategia. Hay quienes como Andrés Caleta que dicen no se puede abandonar el camino electoral, otros como Dios Magdaleno dicen las elecciones se utilizan como estrategia aunque no haya condiciones. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo ve ese panorama electoral? Mi opinión personal, mi opinión que estoy segura mucha gente no comparte. Yo votaría. Sí, así como yo sé que las condiciones no están dadas. Yo no voté, por ejemplo, cuando Maduro se postuló para ser presidente de la República. En esas elecciones donde estaba él y estaba Henry Falcón, no voté. Y tampoco voté para la Asamblea Nacional Constituyente, evidentemente no. Pero en este caso, estas son unas elecciones, así sea fraudulenta la manera como se convocó, sea fraudulenta la manera como se va a designar pues, el Consejo Nacional Electoral. Estas son unas elecciones constitucionales, o sea, la Constitución establece que cada 6 años hay que renovar la Asamblea Nacional. Entonces, yo creo que yo personalmente sí hay decir, yo quisiera ser parte de una estrategia de la oposición, pero yo quisiera ir a votar. Yo quisiera ir a votar porque yo creo que si esto se maneja bien, nosotros podemos, a pesar de que ellos han hecho todo lo posible para hacer un fraude, podemos ganar la asamblea y si no, por lo menos denunciar el fraude, si es un fraude demasiado abierto como probablemente sea. Es decir, esa es mi opinión. Ahora, lamentablemente tenemos una oposición muy fragmentada,
Desgraciadamente, por ejemplo, los de la mesita, los llamados de la mesita, que son parte de este show, de este teatro de la electoral, ellos, bueno, ellos son parte de esa oposición que se fragmentó, que se vendió al gobierno, y después dentro de la oposición, que supuestamente no está vendida al gobierno, o continúa siendo oposición, también está fragmentada, es decir, no hay unidad. Han dejado a Guaidó solo, sí, solo, es decir, por un lado está María Corina, por el otro está el otro, Primero Justicia está enfrentada en cierto modo con Voluntad Popular, es decir, no hay una unidad de criterio, alguien que diga, bueno, vamos a seguir a Juan Guaidó como líder. Sí, por supuesto que él sigue siendo para mí el único líder visible que hay en estos momentos, pero sin el apoyo y sin la fuerza que tuvo hace unos meses, desgraciadamente. Ha contribuido muchas cosas, la de la pandemia, es decir, la gente está ocupada en estos momentos y eso quizás es lo que está aprovechando el gobierno. La gente está preocupada de cómo, primero, cómo no contagiarse, en segundo lugar, de cómo conseguir alimentos. Mucha gente ha perdido el trabajo. Es decir, mucha gente no tiene recursos, es decir, personas que tienen un negocio que ha dejado de producir y no pueden pagarle a sus empleados ni pueden decir, van a cerrar. Es decir, esto se ha combinado y es el momento ese como de hundimiento del país o mayor hundimiento del país que ha aprovechado el gobierno para convocar estas elecciones y hacerlas evidentemente de una manera irregular. Si usted es partidaria de ir a manera de protesta, ¿cómo sería esa estrategia que tuviera que tener la oposición? Porque si bien la Constitución dice, hay elecciones este año, la Constitución también dice que deberían ser justas y no debería haber inhabilitación de partidos ni de candidatos. ¿Cuál sería la estrategia que usted propondría a seguir para eso? Yo no propongo ninguna estrategia, yo lo que propongo es que haya unidad de criterios. Es decir, yo no soy una estratega, sino voy a decir, ¿cuál es la estrategia? No. Tiene que haber unidad de criterios, es decir, tiene que haber una oposición unida. Ahora imagínate tú cómo se hace una elección, cómo se va o cómo se decide una posición coherente si cada uno está por su lado. Es decir, si yo sé dentro de gente que es muy amiga mía, a la que estimo mucho y respeto mucho sus opiniones, se horrorizan de pensar que yo les digo que voy a votar. Dicen, no, ¿cómo vamos a votar en estas condiciones? Yo creo mucho en la opinión de John Magdaleno, yo sí creo que de Jesús seguía, que no hay que perder las oportunidades, incluso si nos hacen fraude. Yo siempre decía antes, hasta esa elección de Maduro como presidente, yo siempre decía, yo voy a votar, aunque yo sepa que al salir de la mesa me robaron el voto. Siempre decía eso y nunca dejé de votar hasta esa elección, pues la elección de Maduro como la fraudulenta elección como presidente de la República. Gracias a que no votamos, gracias a que hubo esa abstención masiva, bueno, es por lo que 50 más países han apoyado a Juan Guaidó como presidente legítimo, por eso, pues, porque decidimos abstenernos ante un fraude demasiado abierto. En este caso no estoy tan segura que eso pueda ser así. Ahora, visto también este mismo panorama, donde las decisiones de esa oposición que usted califica como fragmentada son tomadas por algo que se llama G4, el grupo de los 4 partidos más importantes, Un Nuevo Tiempo, Voluntad Popular, Primero Justicia y Acción Democrática. ¿Ha fallado ese esquema de G4 y ha producido justamente esa fragmentación de la que usted habla? Por ejemplo, tenemos un artículo de opinión apenas publicado esta semana por la líder María Corina Machado diciendo, bueno, necesitamos una suerte de coalición internacional que nos saque de esto. Bueno, mientras sigamos pensando en la coalición internacional, ese es el problema. A mí no me gusta hablar mal ni criticar a los no quiero ser parte de lo que ocurre, o sea que nos criticamos unos a otros de manera poco constructiva en la oposición. Y si no quiero en ese sentido criticar a María Corina, pero esa ha sido un poco su posición siempre. Necesitamos, queremos, tenemos, pero tenemos ¿quiénes? Es decir, ¿cómo haces tú para que haya una coalición internacional? ¿Van a venir a invadir a Venezuela? Yo creo que eso de la salida militar, de que van a venir los marines o quien sea, o una coalición de todos los países para sacar este gobierno, no lo veo, es decir, yo no lo veo fácil. No lo veo posible, factible. Claro, en estos momentos hay una situación distinta, es decir, Venezuela se ha aliado de manera abierta con un gobierno que está considerado gobierno terrorista, como el gobierno de Irán. Incluso en la primera página del más importante diario de Teherán apareció ayer o antier unas declaraciones del ayatolá diciendo, bueno, que Maduro era un gran héroe, un líder porque luchaba contra el imperialismo, toda esa historia. Es decir, eso ha entrado en un país que está considerado no solamente por Estados Unidos, también por muchos países, por la Unión Europea, un país terrorista, ha entrado en el juego como el apoyo, quizás en estos momentos, el principal apoyo de Maduro. Van y vienen aviones iraníes, no sé si será cierta o no la noticia que Maduro viajó a Irán, no sé si es verdad o no,
Bueno, lo cierto es que ese es uno de los países que está apoyando sin hablar de Rusia, que bueno, que ya sabemos qué clase de gobierno tiene, y de China, que también sabemos qué clase de gobierno. Y por supuesto, la influencia determinante de Cuba en Venezuela. Cuba sigue siendo el jefe, pues, el que manda. Incluso en este momento la gasolina iraní que ha llegado y que los venezolanos tienen que pagar con dólares o hacer colas kilométricas para conseguir gasolina, y Cuba sigue recibiendo gasolina iraní. La gasolina iraní que paga Venezuela también se le envía a Cuba. Le preguntaba por el tema de las decisiones de ese llamado G4, el grupo de los 4 partidos más importantes. El que haya funcionado así en los últimos años la oposición no dio espacio a la creación de cosas como la mesita y de posiciones como las de algunos liderazgos que, bueno, no creen en nada y están esperando justamente coaliciones internacionales. Bueno, es que mira, la mesita se formó, tú dijiste en un momento determinado que hay una gran parte del liderazgo político en el exilio. Han tenido que irse, otros los han votado del país, la mayoría han tenido que irse, están ilegalizados, acaban de ilegalizar por no sé cuántos años, creo que a Ramón Muchacho y no sé a qué otros, no recuerdo qué otros dirigentes. Entonces, la mesita está formada por los partidos, la mesita no, perdón, el G4, está formada por los partidos que tienen mayor presencia, no son la Acción Democrática de hoy, no es la Acción Democrática de hace 30 años, COPEI no existe. Voluntad Popular, de Primero Justicia, quizás el partido con un poco más de presencia numérica es Primero Justicia. Está Voluntad Popular, que es la figura de Leopoldo López, yo no sé cuántos militantes tiene. Bueno, lo cierto es que ellos están allí porque son los 4 partidos quizás de mayor presencia, de mayor importancia en el país. Yo lo que veo es que sus líderes, sus dirigentes, no han tenido, es decir, han perdido la voz. Yo no sé qué piensa, yo no sé qué piensa Henry Ramos como secretario general de Acción Democrática, no sé qué piensa el otro, o sea, yo no sé qué dicen, porque el único que habla y que dice cosas es Juan Guaidó, que de alguna manera es el vocero oficial de esa oposición. Pero yo creo que ellos han perdido un poco presencia, y no sé si lo han hecho a propósito, si es una cuestión fortuita, realmente no lo sé, porque hace muchos años yo nunca renuncié a Acción Democrática, pero desde hace 20 años yo no activo en política y no sé lo que pasa internamente ni en ese partido ni en ningún otro. Nunca fui de la coordinadora, nunca fui de ninguna de esos cuerpos, organismos que se formaron dentro de la oposición. Ahora que justamente mencionas que nunca renunció a Acción Democrática, ¿cómo está viendo la Acción Democrática de hoy? Esa Acción Democrática que, bueno, tiene su representación en la Asamblea Nacional y es el único partido que tiene gobernadores, pero ¿cómo está viendo la Acción Democrática del día de hoy, su desempeño? Bueno, mira, Acción Democrática, yo no voy a decir que cuando yo ingresé era perfecta, no siempre tuvo defectos, pero creo que se fue deteriorando paulatinamente, incluso en los años anteriores a Chávez. El solo hecho, yo siempre digo, que nosotros comenzamos a hundirnos, sí, nos hundimos en muchos aspectos. Primero que nada, fue no darnos cuenta de lo que le estaba pasando al país. Acción Democrática y COPEI, sí, los 2 partidos más importantes, cuando la votación masiva que tuvo la causa R y quedó electo como presidente de la República Rafael Caldera con el chiripero, que era lo lógico que nosotros nos sentáramos, los 2 partidos, la Acción Democrática por su lado y COPEI por su lado, analizar qué había pasado, por qué la clase media votó por la causa R, votó por Andrés Velázquez y votó por la causa R. ¿Por qué votó por el chiripero? Es decir, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba en el país? ¿Por qué la causa R pasó de tener 3 diputados y ningún senador a tener 40 y tantos diputados y 3 o 2 o 3 senadores? ¿Sí? ¿Qué pasó? Que no era natural que nos contentamos con que teníamos mayoría en el Congreso, los 2 partidos importantes, y eso fue suficiente. No nos sentamos jamás a analizar qué era lo que estaba pasando. Y luego, cuando gana Chávez, yo siempre recuerdo la primera reunión Chávez, las elecciones fueron un día domingo, y todos los lunes se reunía el CEN de Acción Democrática. Y entonces, ese lunes, yo me imaginé que nosotros, el tema sería discutir qué le había pasado al partido, cómo cometimos el error primero de postular como candidato a Luis Alfaro, después el error de expulsar a Alfaro y apoyar a Sala Romer, ¿sí? ¿Qué había pasado? Es decir, hacernos como un examen de conciencia. No. Allí fue lo que se discutió, bueno, mira, Chávez va a convocar una constituyente, entonces tenemos que empezar a trabajar para ver si ganamos tantos diputados en la constituyente. Sí, yo de verdad que me quedé, yo creo que esa fue una de las últimas reuniones del CEN a la que asistí. Después de eso, yo como al año renuncié al CEN del partido, es decir, dejé de asistir y ya, bueno, nunca dejé de ser ADECA, pero dejé de activar y yo renuncié a ser miembro de la dirección nacional.
y renuncié al Senado antes de que cerraran el Congreso, pues renuncié también al Senado. Y esa acción democrática de hoy, a esa acción democrática de hoy, del año... No es ni la sombra de la que nosotros conocemos. Ayer o antier, y yo lo puse por cierto en Twitter, apareció una foto histórica, ¿no? Donde están Rómulo Betancourt, creo que fue cuando, yo recuerdo esa visita de Felipe González a Venezuela. Lo trajo Carlos Andrés Pérez cuando Felipe González, lo que era un joven dirigente que aspiraba a ser presidente del gobierno español. Era joven, que yo no recuerdo exactamente el año, pero tuve ahí un Felipe González joven, y ahí estaba Rómulo Betancourt, estaba Jaime Lucinchi, estaba Carlos Andrés Pérez y estaba Luis Piñerúa. Todos ellos allí rodeando a Felipe González. Es decir, y alguien puso en el meme ese que mandaron, la foto, es decir, la acción democrática histórica, la de antes, ¿verdad? Una acción democrática distinta. No es que no tuviese conflictos internos, ningún partido deja de tener conflictos internos, confrontaciones, personas que se odian entre sí, que se ponen zancadillas unos a otros, pero en el momento de la verdad somos compañeros de partido y bueno, vamos adelante con una estrategia. Pero eso dejó de ser. Yo, por lo menos, yo no tengo absolutamente ninguna relación con Henry Ramos, no creo que el partido no se ha renovado en 20 años, es decir, un poco pasa lo que pasa con el país. Si la misma dirigencia durante 20 años, y bueno, mira, pero eso, como dicen los españoles, eso es lo que hay. Y yo, de verdad, con eso que hay, es que hay que apañarlos y tenemos que ir adelante. No podemos en estos momentos inventar. En este momento lo que hay es, cuando usted dice esa frase, esto es lo que hay. En este momento en Venezuela, lo que hay es el presidente interino Juan Guaidó, apoyado por 50 naciones del mundo, y un presidente que gobierna, Nicolás Maduro, y que tiene esas alianzas. ¿Qué consejo le daría usted a Juan Guaidó en este momento? ¿O qué cree, en qué parte del camino cree usted que pueda decirle a Guaidó que se está equivocando? Bueno, mira, yo lo que creo es que él definitivamente ha ido muchas circunstancias. No digo que él sea perfecto y que nunca se haya equivocado. Se ha equivocado, todo el mundo se equivoca, es decir, nadie es perfecto para no equivocarse nunca. Pero yo creo que también contra él han actuado circunstancias que no están en su mano, no está en su mano resolver. El problema del COVID, que mucha gente lo culpa, es decir, que dónde está, que él ofreció que le iba a dar un dinero, no sé cuánto, $100 a los médicos y a las enfermeras, a las personas que están trabajando en el área de salud para atender la pandemia, que dónde está ese dinero, que dónde están cosas, es decir, comienzan a culparlo de cosas en las que quizás él no pueda manejarlas. Y llega un momento en que su discurso ya se va haciendo como cansón, como repetitivo. Yo no sé, no me siento en capacidad de darle consejo, pero yo creo que él tiene que ampliar un poco su círculo de consejeros, asesores o como se llame, y un poco ir oír a esos otros partidos que están allí. No sé cuáles son las relaciones entre ellos, te digo, no participo de eso, pero sí creo que él tiene que como que mejorar como recomponer su imagen. Eso es lo que yo creo. Sigue teniendo el apoyo de de todo eso, pero también ha contribuido mucho que en todos esos países que apoyan a Guaidó y que apoyan a la democracia venezolana, también son países que están en estos momentos preocupados por el coronavirus, por sus muertos, por su pandemia, por su cuarentena. Sí, se han mezclado una cantidad de cosas que el gobierno de Maduro ha sabido aprovecharlas muy bien. Y si el gobierno de Maduro ha sabido aprovechar todas esas cosas, ¿qué puede aprovechar la oposición para mejorar en este momento su liderazgo, para poder darle un zarpazo al gobierno de Nicolás Maduro? Porque pareciera que el país está en este momento como una suerte de retroceso nuevamente, o como lo decía César Miguel Rondón en un editorial reciente, subiendo la piedra de Sísifo y bueno, cayendo esa piedra 1000 veces. Bueno, mira, no sé, yo creo que sobre todo tiene que haber unidad. Yo creo que tiene que haber, tiene que dar la impresión de que hay una sola oposición, de que hay un solo líder de la oposición y de que ese líder representa a toda la oposición. Y no volvemos al tema de una persona, María Corina declara una cosa, el otro declara otra cosa y el otro hace otra cosa. Sí, yo sí creo que tiene que haber unidad, que es lo que siempre una oposición unida no hubiera nunca sufrido las consecuencias de lo que nos está pasando ahora. Y eso ha sido también la desunión, el haber, como te digo, divide para vencer, lo ha hecho mucho el gobierno. La gente esta de la mesita, los hombres estos, las personas estas, los que el gobierno ha comprado, no es que nunca fueron santos, es decir, para mí, yo creo que ellos siempre fueron unos corruptos y unas personas de verdad poco dignas, poco confiables, pero, bueno, mira,
aprovecharon el momento, el gobierno las compró y también ha aprovechado con otras personas en otros momentos ha aprovechado para dividir y para crear cizaña en la oposición. Es decir, mira, tienen además la asesoría, no es que ellos sean brutos ni nada, pero tienen además la asesoría cubana, 60 años, tú sabes, bueno, haciendo y deshaciendo y manteniéndose allí sin que nadie lo saque a los comunistas cubanos, o sea, los fidelistas. Mucho se ha ensayado durante estos 20 años, desde paro petrolero, marchas numerosas, protestas que han desencadenado en decenas de muertes, intentos de negociación, intentos de diálogo, salidas militares. ¿Por qué no pasa, es decir, por qué no se cambia al gobierno de Nicolás Maduro con ninguna de esas opciones? ¿En qué se está fallando en este momento? Bueno, mira, yo siempre creo y sigo creyendo que la manera de salir del gobierno es una salida negociada. Es decir, el mismo hecho de que se les persiga, o sea, de que la cabeza de Maduro, o sea, o la captura de Maduro cueste 15 millones de dólares y la de Diosdado Cabello no sé cuántos millones y tal, ese es el mejor argumento para que ellos no se vayan, o sea, el mejor motivo para que ellos nunca se vayan. Pues imagínate a dónde se van, si en un país, ¿quién los va a recibir? ¿Dónde van a estar? ¿Cómo se van de Venezuela si saben que a donde lleguen los van a poner presos, Es decir, esa es una de las razones. Entonces, por eso siempre he dicho que una salida de este gobierno tiene que ser negociada. O sea, tiene que ser que ellos acepten de alguna manera, se acepte que sean impunes. Yo sé que me van a matar porque yo diga esto, pero si no, no se van a ir nunca. Lo que pasa es que ya, ahora, en estos momentos, yo creo que ni siquiera es factible la negociación. Quizás hubo un momento en que era factible, en que había conversaciones entre oposición y gobierno, eso se decía, para una salida negociada. Ahora, con esta entrada en la escena de Irán, con todo este rollo que tenemos encima de la pandemia y todo, con esta convocatoria a unas elecciones que supuestamente van a ser, o supuestamente no, es muy probable que sean fraudulentas. Bueno, después de eso, ya yo tampoco creo en que va a haber una salida negociada. Entonces, mira, la salida militar ya hemos visto que no es, que va a fracasar, toda la vida va a fracasar. Eso no va a ocurrir en Venezuela, no va a haber golpe militar, nunca. Aquí, además, los golpes militares siempre en Venezuela históricamente han sido desastrosos. O sea, que ahí el único golpe, porque fue cívico-militar, que ocurrió fue el que se le dio a Medina Angarita en 1945, Acción Democrática con los militares de entonces, los tenientes coroneles. Pero si tú ves el golpe de Chávez, fue un golpe. Chávez llegó a la presidencia por un golpe civil, que fue la destitución de Carlos Andrés Pérez y, bueno, su renuncia después de que fue enjuiciado. Pero él no llegó a la presidencia por un golpe. El golpe fue un desastre, fue una rochela, pues fue horrible. Mató a un poco de gente, hubo una cantidad de muertos, pero el golpe en sí fue un fracaso. Y así pues todos esos intentos de golpe que hubo cuando Rómulo Betancourt, que si el porteñazo, el carupanazo, todos esos fueron fracasos. Sí, fracaso tras fracaso. La última cosa, la invasión esa por La Guaira, ese realmente es una comedia bufa, una cosa espantosa que yo ni siquiera he querido leer, no he querido entender ni cómo fue que pudieron hacer una cosa semejante, tan horrible, tan llena de, es decir, verdaderamente una cosa sí que de muchachitos de primaria, terrible. Ha dicho dos frases referidas a la democracia y una de ellas es que ustedes, como dirigentes políticos de los años 80, 90, no se dieron cuenta lo de que el país estaba sintiendo y viendo cuando la causa R logró una votación importante en el Congreso y también manifestaba que el golpe de Hugo Chávez no lo lleva al poder, sino el golpe civil que se le da al presidente Pérez. ¿Cuándo comienza la democracia de su juicio? Bueno, mira, creo que comenzó, por supuesto, con Hugo Chávez. Ahora, Hugo Chávez le dio la patada, pero no creo que fue el que causó porque la democracia comienza a fracturarse con la pérdida de credibilidad en ella misma, con la antipolítica que empezaron a practicar los notables, Radio Caracas Televisión, El Nacional, es decir, los notables comandados por Arturo Uslar Pietri, comenzaron a practicar lo que se llamaba la antipolítica. ¿Te acuerdas de Por estas calles? No sé si tú habías nacido, tú eras muy jovencita a lo mejor. Por estas calles, la novela esa que todos los políticos eran corruptos, es decir, bueno, toda esa serie de cosas se sumaron para que la gente cada vez creyera menos en la democracia, creyera menos en los partidos políticos como una vía para resolver los problemas del país. Y bueno, así comenzó y así llegó Chávez al poder y Chávez terminó de darle el puntapié final a la democracia. Pues. Chávez acabó, pues, nos liquidó, los partidos estaban ya tambaleándose y él terminó de derrumbarlos, o sea, los más importantes partidos y la democracia en sí misma. Si tú, no sé si tú recuerdas,
las cúpulas podridas éramos Acción Democrática y COPEI, y de esa manera nos fue fulminando, y la gente adoraba a Chávez, y el 50%, más del 50% del país le creía, y bueno, y odiaba a los partidos, y bueno, todavía hoy uno se mete en Twitter o lee artículos de prensa donde la gente sigue hablando los errores de Acción Democrática y COPEI, los partidos políticos, los políticos son todos unos corruptos. Es decir, eso, la antipolítica como que llegó para quedarse. O sea, la gente, si tú no crees, no tienes partidos políticos, yo no digo que estos sean los mejores, pueden ser otros, pero sin partidos políticos no hay democracia. Hemos vuelto esos escenarios en los que no creemos en política y la gente está muy preocupada por saciar su hambre más que pensar en una democracia. Bueno, sí, mira, en estos días lo leí, por cierto, no recuerdo a quién se lo leí. A Edward Schwarzenberg, no sé a quién, dónde leí, hay un documental que lo han pasado. Yo traté de buscarlo y no pude verlo, que es sobre el gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue, si lo recuerdan, fue un campo de concentración en una ciudad, si no llegó a ser el campo de exterminio, donde los nazis colocaron a casi todos los judíos polacos, y eran no sé cuántos millones de personas metidas allí, bueno, que morían de hambre, de enfermedades y tal, y cómo de alguna manera el hambre va como adormeciendo a la gente, tú sabes, y hubo un levantamiento, pero un levantamiento de unos pocos, que fue rápidamente combatido por los nazis, acabado, liquidado, mataron a todos los combatientes, etc. Pero el hambre va convirtiendo a las personas en seres sin capacidad de actuar, pues, sin capacidad de protestar, de hacer cosas. La gente está preocupada en buscar su comida y no en activar políticamente. Sin embargo, bueno, que el país está lleno de protestas por agua, protestas por gas, protestas por gasolina, pero son protestas aisladas que le importa un pepino al gobierno porque las reprimen, ponen presa a la gente, las golpean. Bueno, entonces, bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Eso es desgraciadamente una apatía, no una apatía porque no les importe lo que está pasando, sino porque no estamos en capacidad, la gran mayoría, de tener mecanismos de lucha. Paulina, un mensaje final para quienes nos están viendo a esta hora, ya para despedir, un mensaje final sobre cómo ve usted ya, como le decía justamente al principio, este país que estamos viviendo, pero qué mensaje puede tener para los venezolanos que están en este momento sufriendo de eso, sufriendo de hambre, de una falta de democracia, falta de luz, falta de agua, falta de incluso internet para comunicarse con sus seres queridos. Bueno, la verdad es que yo no me siento en capacidad de dar mensaje. Lo único es que, mira, yo siempre he sido una persona optimista. Bueno, yo tengo ya una edad en que yo siempre creí que yo podía ver el regreso a la democracia a Venezuela, o sea, un cambio de país. Pues no estoy segura si lo voy a ver, pero las esperanzas existen. Yo nunca sabemos, a veces de la manera más inesperada ocurre un milagro, ocurre algo que nos hace cambiar. Bueno, no perdamos las esperanzas y tratemos de luchar unidos. Sobre todo este mensaje para los dirigentes de la oposición. Muchísimas gracias a Paulina Gamos, quien fue miembro del Congreso de... Muchas gracias, ¿verdad? Un placer. Paulina Gamos, abogada venezolana y quien fuera miembro del Congreso venezolano. Nos despedimos así de la gran aldea de hoy. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y les recordamos que está disponible en la página web el podcast del exministro de Energía, Huberto Calderón Berti, sobre la historia petrolera venezolana, además de artículos de opinión como de Elizabeth Fuentes, de quien fuera presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalquiaga, y del procurador especial José Ignacio Hernández.